Hoy desenmascaramos a quienes se oponen a la aprobación de la ley de tierras bajo el argumento de que dicho proyecto no fue socializado con los campesinos e indígenas y que no aplica el principio de distribución. Escuchemos qué dijo el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Jorge Herrera. Una ley que de principio no es de consenso. La consulta prelegislativa no tuvo el carácter de vinculante. Todo lo contrario, hicieron reuniones, asambleas entre amigos, entre funcionarios del Estado ecuatoriano, imponiendo esta ley de tierras. Desde la legislatura y en particular desde la Comisión de Soberanía Alimentaria se asegura que la dirigencia de la CONAIE y de la Ecuarunari no quiso participar en los diálogos convocados por la Asamblea Nacional. Prácticamente se autoexcluyeron. ¿Cabe entonces asegurar que fue una socialización entre amigos? ¿Que la normativa no pasó por un proceso de consulta previa? Escuchemos a Rosa Elvira Muñoz, asambleísta indígena del Movimiento Alianza País. Todo el pueblo ecuatoriano que prácticamente nos han colaborado, nos han participado tanto en la consulta prelegislativa como también en sí en el aporte de todo el contenido de la ley. Y en base a eso yo creo que si los compañeros están en contra serán porque muchos años hemos venido siempre cuestionando la ley de tierra, la ley de aguas, que hoy en la Asamblea Nacional estamos aprobando y prácticamente muchos quedarán sin discurso político. Revisemos lo ocurrido en el mes de marzo de este año cuando se convocó a las organizaciones campesinas e indígenas a nivel nacional a ser parte de la consulta prelegislativa. Quienes aseguran proteger los derechos de estas organizaciones respondieron así. Mire usted. Irnos a la resistencia y no participar para no ser tomados del pelo. Además, decirles, su consulta nos insulta, señores asambleístas. ¿Se trata de una posición política o personal por parte de la dirigencia de la CONAIE? ¿Apelar al derecho a la resistencia al considerar un insulto a la consulta previa es acaso justificar una pérdida de apoyo de las bases? Preguntamos esto porque justamente desde las mismas bases se cuestiona a dirigentes como Carlos Pérez Guartambel, Jorge Herrera, Lourdes Tibán o al propio Salvador Quispe. La gran asamblea Para Ilunque. porque los sanducheros. En unas partes de Pues, ¿y qué me? ¿Qué podemos esperar de la CONAIE? En la actualidad tenemos una representación a nivel dirigencial muy mediocre. Ni tiene una proposición alternativa para este sector. De tal forma que en realidad no es porque yo lo diga. Ese es el sentir de varios de nuestros compañeros a lo largo y ancho del país. No nos representan. En todo caso, al llamado de la Asamblea respondieron más de 7.000 personas con quienes se discutió el proyecto de ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales. Quienes fueron parte del proceso de socialización aseguran que esta forma de tomar en cuenta a la ciudadanía directamente dio sus frutos. La participación ciudadana de los territorios, que somos las personas que nos dedicamos a la agricultura, es de vital importancia estar enteradas para nosotros poder aceptar o descalificar ciertos artículos que están conformados dentro de la ley de tierras. La consulta prelegislativa contó con la participación de más de 870 organizaciones, tanto locales como nacionales. Se realizaron 23 audiencias provinciales y una mesa de diálogo nacional. Las socializaciones se lo han realizado en el territorio con las comunidades. Posteriormente también se tuvo reuniones provinciales. El 94% de las organizaciones expresaron su acuerdo con los objetivos principales del proyecto en discusión. Es así que representantes de organizaciones campesinas como la Confederación del Seguro Campesino, la Coordinadora de Movimientos y Organizaciones Sociales, entre otras, expresaron la necesidad de crear un ordenamiento en la distribución de propiedades. Donde que está demasiada tierra debe ser distribuido equitativamente, que la tierra no simplemente esté en manos de los poderosos, sino también en los sectores comunitarios.
Es decir, que fue un proyecto ampliamente discutido y socializado que a criterio de los propios campesinos busca beneficiar a quienes no poseen tierra y procura mejorar la producción agrícola en el país. Uno de los sectores más productivos en el cantón Ambato es la parroquia Quizapincha. En la plaza central encontramos comercializando los productos que cultivan en sus propiedades a Manuela Quinotoa, presidenta de la asociación Equipo Quizapincha, quien ha participado de forma conjunta con sus compañeras en las socializaciones de la ley de tierras. Este año estamos conversando con compañeras de Ambatillo y Condesán. De igual manera sucede en el pueblo Salazac en Tungurahua, ya que en la provincia asistieron a conocer sobre los beneficios de esta ley. Fortaleciendo a estas tierras y sobre todo también sembrando, y con esto pues va a ser muy importante para todo. En varias ocasiones se socializó el proyecto de la ley de tierras y en muchos de los casos no sobrepasan las 25 hectáreas. En la parroquia Quizapincha son consideradas sus propiedades como latifundios. Y realmente poniendo a trabajar, poniendo a analizar no nos perjudicaría. Bueno, hablando de las hectáreas y también de los que más tienen, sí deberían pagar. Miguel Ángel Poalacín manifiesta que el haber participado de la construcción de esta ley ayudará a que los jóvenes vuelvan al campo y no busquen salir a otros países. Y botando las tierras que aquí mismo hay donde trabajar, donde producir. La normativa vigente fue aprobada en 1995 durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Quienes cuestionan dicha ley aseguran que esta dio paso al acaparamiento indiscriminado de tierras en el campo. Pues revisemos lo que ocurrió en la provincia de Chimborazo. José posee una parcela en el sector de Gatazo, Cantón Colta. Desde niño se dedicó a la agricultura y ha visto la injusticia que existe en la distribución de tierras. Por un lado, existen agricultores que no cuentan con un terreno para hacerlo producir. Aquí tenemos muy poco, aquí no podemos hablar por hectáreas ni por media hectárea, sino solar, medio solar, un cuarto, así nomás. Y por otro lado, grandes extensiones de tierras que están abandonadas y que pertenecen a una sola familia. Que hay haciendas, que hay así hectáreas grandes que los terratenientes todavía existen, entonces yo creo que sí existen todavía. Silverio Cocha, descendiente de una familia de agricultores, recuerda las situaciones difíciles que debían atravesar. A nosotros nos prestaba un determinado terreno, cultivábamos eso, preparábamos esos terrenos y cuando estábamos bien preparados ya nos mandaba sacando al otro lado. Todavía existe ese tipo de acaparamiento de partidatarios. Por eso doña Juana está de acuerdo con la ley de tierras, pero dice que debe estar acompañada del apoyo del gobierno para mejorar la producción. Que el gobierno, si es que pone la ley de tierra, pero que ven el campo para mejorar. Los que estamos en campo mismo queremos maquinarias. Mientras que en los migrantes retornados se vive otra necesidad que no es aislada a la realidad de la distribución de tierras. Muchos trabajaron de agricultores en otros países, pero al retornar al Ecuador no encuentran tierras para trabajarlas. Los compañeros migrantes que inclusive tenían diferentes títulos trabajaron en el campo agrícola, hicieron viveros, construyeron viveros, y si el gobierno nacional con este plan de tierras nos da la oportunidad, ¿por qué no generar acá en nuestra patria también este tipo de productividad? Por eso todas estas personas no le temen a la ley de tierras, consideran que la redistribución puede ser una solución para alcanzar la soberanía alimentaria y combatir la pobreza que existen en los sectores rurales. ¿Es necesario entonces disponer de una nueva ley? Conozcamos algunos puntos principales de la propuesta, cuyo documento será sometido a votación en la Asamblea, se estima, durante las primeras semanas del mes de enero de 2016. La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales tiene como objetivo garantizar la redistribución de la tierra productiva para campesinos sin tierra, campesinos con poca tierra o aquellos que tienen tierra de mala calidad, para lo cual se crea el Fondo Nacional de Tierras. Es una ley que desarrolla estos elementos que mejoran las condiciones de gobernabilidad del sector rural ecuatoriano, sobre todo en las tierras estatales.
Otro aspecto que se logra con la ley es evitar la concentración de tierra. Con la prohibición de los latifundios, la propia normativa establece las causales de expropiación, como por ejemplo, el no cumplimiento de la función social. Que no es otra cosa que producir alimentos para la exportación. Pero esto no significa la afectación a territorios indígenas ni tierras comunitarias, así como tampoco predios de agricultura familiar campesina que tengan un máximo de superficie de 25 hectáreas en la sierra, 75 en la costa, 100 hectáreas en la Amazonía y Galápagos. ¿Cómo se puede aceptar una propuesta de la CONAIE que dice que toda propiedad rural mayor a 100 hectáreas en la sierra, más de 200 en la costa y más de 500 en la Amazonía, inmediatamente pasen a ser, llaman ellos, nacionalizados, pasen al Fondo Nacional de Tierras y a ser repartidos? Eso significa confiscación. Cuando hace varios meses algunos sectores de la oposición, ligados también a la CONAIE y ligados, llamémoslo así, a la derecha tradicional, criticaban algunas de las leyes como la de herencia por confiscatorias, ahora no entendemos cómo no dicen nada respecto a una propuesta confiscatoria de tierras que realiza la CONAIE. Y en el mes de abril, Guillermo Lasso, banquero y principal dirigente del movimiento Creo, entre otros actores políticos de derecha, se reunieron con Pachacutic, brazo político de la CONAIE y de la Ecuarunari. Un encuentro sin precedentes por su aparente distancia ideológica y política. El líder indígena y actual parlamentario andino, Pedro de la Cruz, cree firmemente que esta actitud de oponerse a todo el tiempo, esconde otros intereses. El Pachacuti, como brazo político de la CONAIE, yo creo que tiene acuerdos políticos con la oligarquía y la derecha, y eso jamás vamos a estar de acuerdo, que haya acuerdos por debajo con los verdugos que nos destruyeron el país. Lo que se califica como derechización de la dirigencia de la CONAIE y Ecuarunari se evidencia en las mismas exigencias que los sectores de oposición intentaron imponer, por ejemplo, con el archivo del proyecto de enmiendas. El banquero y político Guillermo Lasso, junto con sus acólitos de la derecha, llevaba adelante una oposición férrea en contra de las enmiendas constitucionales. No dejaremos que aquellas enmiendas pasen. No lo vamos a dejar. Sin miedo, sin pedir permiso. Paradójicamente, este también era uno de los principales planteamientos de la CONAIE. Y que se archive ese mal llamado paquete de las enmiendas constitucionales. Y precisamente Lasso apoyó a indígenas de oposición en la marcha de agosto. Para decirle a la CONAIE, para decirle a los trabajadores, para decirle a los movimientos sociales que los apoyamos en su marcha y en su paro nacional. Las manifestaciones violentas no estuvieron ausentes durante el proceso de construcción y socialización del proyecto de ley. Mire usted. Preguntamos, ¿los argumentos contrarios al documento en debate cuentan con una base técnica para advertir un perjuicio para los campesinos e indígenas? ¿O es una actitud de permanente oposición? ¿Es parte de una denunciada estrategia de desestabilización al gobierno? Amigas y amigos, las conclusiones, como siempre, están en sus manos. Así finalizamos Desenmascarando, un espacio que busca revelar lo que está detrás de lo que se dice y de lo que se hace. Hasta la próxima semana.